Buenas tardes, mi nombre es Evelyn Salazar, soy estudiante de la Universidad Central del Ecuador de la carrera de Educación Inicial, modalidad en línea. Tema a continuación, prácticas de la cultura de crianza en el contexto familiar, de la asignatura Cultura de Crianza. Definición de prácticas de crianza. Partiendo desde que la cultura son las costumbres, creencias, rituales, valores, hábitos y tradiciones compartidas por un determinado grupo o sociedad que se transfiere de generación en generación, y que la crianza son las acciones que la familia y la comunidad transfieren a sus descendientes basada en su cultura, asegurando el desenvolvimiento de la vida futura del individuo. Las prácticas de crianza son un conjunto de acciones que los nuevos padres y madres hacen para criar, modelar y formar a sus hijos o hijas, basado en conocimientos, creencias, costumbres y comportamientos, los mismos que están influenciados por la cultura y el entorno en que se desenvuelven, teniendo por finalidad que en el futuro sean hombres y mujeres de bien. Al ser influenciado por conocimientos populares, las prácticas de crianza se transmiten de generación en generación. Aspectos relevantes de las prácticas de cultura de crianza. Las prácticas de crianza son consideradas como un tesoro cultural, que es preciado por la sociedad, asegura la educación moral y ética del individuo y la inserción al mundo social. La familia es considerada como el espacio ideal para la crianza de los hijos. Su función principal es promover el aprendizaje, transmitir valores, actitudes y buen comportamiento. Es el responsable de la crianza del individuo. Diversificación y flexibilidad. Se da por el cambio social y económico. La economía es un factor sustancial por el cual los padres se ven obligados a dejar a sus hijos en manos de terceros, como abuelos, cuidadores, tíos, etc. Los avances tecnológicos pueden ser aliados, pero su abuso es peligroso. Actualmente muchos padres los utilizan para dispensar del cuidado de los hijos. Abusar de las tecnologías puede causar daños en el comportamiento del niño, haciéndolo agresivo, individualista, etc. Concepciones, creencias, hábitos y valores culturales. Las concepciones son creencias generadas y adoptadas en el ambiente familiar. Son ideas arraigadas en el tiempo que son asumidas como verdaderas, de tipo modulador y estimulador para el comportamiento del individuo. Un ejemplo en mi localidad es bañar en agua de 7 hierbas antes y después del parto a las madres. Esta agua contiene romero, sauco, eucalipto, manzanilla, ruda, Santa María y malva blanca. Se cree que bañarse en esta agua ayuda a que la cadera de la futura madre se abra, y en conjunto debe tomar un canelazo compuesto por canela, panela y anís. Las creencias. El ser humano por naturaleza tiene la necesidad de creer en algo. Por lo tanto, las creencias son supuestos, tradiciones y postulados que tiene una comunidad o población, que comparten con finalidad de establecer un modelo de vida. Son de tipo religioso, económico, social y cultural. Las creencias generan prácticas que son transmitidas de generación en generación. Existen creencias que son consideradas universales, pues la mayoría de la población las practica. Un ejemplo, en el ámbito religioso católico, es seguir la ley de los 10 mandamientos. Los hábitos. Estos están formados a través de las creencias. Son actos recurrentes en la vida cotidiana del ser humano. Corresponde a acciones reiteradas que los padres hacen con sus hijos. Estos pueden variar de familia en familia, aunque hay algunos hábitos en común. Por ejemplo, en mi localidad tenemos la costumbre de colocar un machete o un cuchillo en la entrada de la casa cuando hay un recién nacido. También es común ponerle una argolla de color rojo en la mano o en el dedo.
Valores culturales. Es un factor fundamental e importante dentro de las prácticas de crianza, pues es la capacidad de importancia que el ser humano da a varios eventos de su vida. Es importante fomentar el valor a la identidad, valorar lo que somos sin importar el contexto en que nos encontramos. Antes de practicar los hábitos es importante valorar las creencias culturales que tenemos. Un ejemplo es la identidad cultural que tienen nuestros indígenas. Su manera de vestir, de alimentar, su lenguaje es muy valorado. ¿Qué es la crianza familiar y cuál es su importancia? La crianza familiar son patrones culturales y sociales empleados en la crianza de los hijos, basados en creencias, costumbres e intereses personales. Su aplicación se da dentro de la convivencia familiar. Esta se manifiesta en modelos parentales, que son pautas de crianza, vínculos de apego, patrones de éxito. Las pautas de crianza constituyen lo que se permite o no dentro del contexto familiar, como las normas de comportamiento. Se caracterizan por ser de tipo rígido, negociador, indulgente y situacional. Los vínculos de apego. Se refiere al manejo de emociones y afectos, la convivencia y el tiempo de comunicación. Esta se caracteriza por ser cálida, cercana, elemental o situacional. Patrones de éxito. Son áreas privilegiadas por la familia. Se logra la autonomía, es sinónimo de éxito. Sus características son promotor, orientador, emancipador y situacional. Importancia de las prácticas de cultura de crianza. Al ser el proceso de crianza de aspecto sociocultural basado en conocimientos populares que son modificables al contexto y a la convivencia cultural, las prácticas de crianza son muy importantes, ya que constituyen y contribuyen en la crianza del individuo, siendo la familia un pilar fundamental y responsable de la crianza de los nuevos individuos. Esta debe garantizar la transmisión de la cultura, por lo que se debe fomentar las creencias, costumbres, hábitos y sobre todo dar valor a la identidad propia y al entorno que le rodea. Dichas prácticas están basadas en concepciones adquiridas en el entorno familiar y social, lo que procura la protección integral del individuo. Las prácticas de crianza deben ser fomentadas tanto por la madre como por el padre, lo cual facilita la interacción entre padres de hijos, madres de hijas, padres de hijas y madres de hijos. Y tener muy en cuenta y fundamental la crianza, que es corresponsabilidad de los padres y de las madres. Por su atención, muchas gracias.